Muy buenas. Hoy vamos a ver un tema bastante recurrente en las oposiciones, que además lía mogollón a la gente, que es susceptible de muchas preguntas de tipo test, que es el título primero de la Ley 40 de 2015 y que es referente a los órganos centrales y periféricos de la Administración General del Estado. Bueno, pues vamos a ver un esquema en el que vamos a ir viendo cómo se crean esos órganos, cómo se nombran a sus titulares, en función de quién se nombran, de quién dependen, cuál es su rango y quién forma parte o quién es considerado como alto cargo y quién no. Es decir, cuáles son las preguntas más típicas de examen tipo test. Bueno, lo primero de todo, hay que decir que los departamentos ministeriales, ¿vale? Como órganos, ¿vale? Hay que diferenciar siempre de órgano y titular. El órgano es el ministerio y el titular es el ministro. El órgano es la Secretaría de Estado, el titular es el secretario de Estado, ¿vale? Entonces, por una parte tenemos que tener muy claro cómo se crean los órganos y por otra parte cómo se nombran a los titulares que ocupan esos órganos. Bueno, en la Administración General del Estado central, ¿vale? Vamos a tener los ministerios, de los cuales van a depender secretarías de Estado, que van a ser órganos que pueden o no pueden existir, y por eso lo pongo en líneas discontinuas, dependiendo también directamente del ministro, pero en una escalafón inferior, vamos a tener las subsecretarías, que van a existir en todos los ministerios y de las cuales van a depender las secretarías generales técnicas. ¿De acuerdo? Con rango de subsecretaría, con el mismo rango, vamos a tener las secretarías generales, que también son órganos que pueden o no pueden existir, son potestativos. ¿De acuerdo? Vamos a poner, perdón, al revés, la flechita ahí. Rango de subsecretaría. Importante saber cuál es el rango. El rango no es la secretaría general, sino el rango es subsecretario y se asimila el titular de este órgano al subsecretario, ¿vale? Entonces, ¿por qué esto es así? Bueno, porque principalmente los secretarios de Estado o las secretarías de Estado y las secretarías generales son órganos que, como dice la propia Ley 40, están orientados a un sector de la actividad o un área de la actividad referente al ministerio. Entonces, son órganos muy políticos. Es decir, en el Ministerio de Transición Ecológica habrá secretarías de Estado en función de las diferentes competencias que tenga ese ministerio. Por ejemplo, en Hacienda tenemos Secretaría de Estado de Hacienda, Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, ¿vale? Que son secretarías, una enfocada en el tema más de lo que tiene que ver con Hacienda, con las estructuras, con los impuestos, etcétera, y otra enfocada a lo que es los presupuestos y gastos que ejercen todos los ministerios y la elaboración de los presupuestos generales del Estado, ¿vale? Y así ocurre con las secretarías generales, ¿vale? Por eso son órganos que pueden o no pueden existir. Y como pueden o no pueden existir y son órganos muy políticos, quien esté aquí como titular no tiene por qué ser funcionario de carrera. ¿De acuerdo? Sin embargo, la subsecretaría y la Secretaría General Técnica, muy importante, depende directamente del ministro, nunca va a depender una subsecretaría de un secretario de Estado, jamás, ¿vale? Directamente depende del ministro, lo único que está por debajo, ¿vale? Porque estos de aquí que vamos a ver son los órganos superiores y estos de aquí que vamos a ver son órganos directivos, ¿vale? Entonces, estos van a existir en todos los ministerios por una sencilla razón, porque son los encargados de las materias comunes de todos los ministerios. Es decir, en todos los ministerios va a haber contratación, va a haber gestión financiera, va a haber publicaciones, va a haber asistencia jurídica, va a haber todo lo que sea común a cualquier ministerio, independientemente de su competencia, es quien se va a encargar la subsecretaría y la Secretaría General Técnica. Y como siempre va a existir y son tareas muy técnicas y muy poco políticas, es obligatorio que el titular sea funcionario de carrera de cualquier administración del subgrupo A1. ¿Vale? Luego, por otra parte, vamos a tener los directores generales, los cuales la ley
no dispone si son o no de carácter obligatorio, pero en todos los ministerios va a haber. Y las subdirecciones generales. Ahora vamos a ver por qué le ponemos la estrellita. Bueno, primero porque ni son obligatorios como estos, ¿vale? Ni son potestativos, nos dice la norma, como los otros. Entonces, estos están ahí un poco en el limbo. Pero esta estrellita se refiere a que los que van a tener que estar cubriéndolos van a ser A1, pero con un asterisco, ¿vale? Es decir, no van a ser A1 normales como estos, que es de cualquier administración, del subgrupo A1, sino que aquí nos dice que va a tener que ser A1 del subgrupo, del subgrupo A1 de cualquiera de las administraciones, pero el Real Decreto de Estructura del Ministerio, el Real Decreto que cree el Ministerio, y hable de cuál es la estructura del mismo, va a poder establecer que esa dirección general va a tener unas funciones tan específicas que no hay ningún cuerpo funcional que lo desarrolle. Y por lo tanto, ese director general va a poder no ser funcionario. ¿Vale? Y el subdirector general lo que le pasa es que la ley 40 dice que va a tener que ser funcionario de carrera el subgrupo 1, pero preferentemente del Estado. ¿Vale? Por lo tanto, es un A1, son A1s, pero con unas especificaciones distintas. El otro rango que tenemos es el de director general, ¿vale? Por lo tanto, aquí los rangos van a ser director general, subsecretario y subdirector general, ¿vale? Estos van a ser los tres rangos dentro de los órganos directivos. Dentro de los órganos superiores no hay más, ministro y secretario de Estado, por lo tanto, no es complicado. Otra cosa también curiosa, que hay que mencionar, es que estos de aquí van a ser considerados altos cargos y por lo tanto van a estar sujetos a la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo, ¿vale? En los que van a tener una serie, van a tener que demostrar una experiencia, una honorabilidad, ¿vale? Etcétera. Sin embargo, el subdirector general no es alto cargo. Por lo tanto, típica pregunta de test, ¿un secretario general técnico es alto cargo? Sí. ¿Un subdirector general es alto cargo? No. ¿Vale? Fundamental. Vale, siguiendo con los órganos centrales, ¿cómo se crean los órganos centrales? Bueno, pues aquí vamos a ver entre órganos superiores y órganos directivos. Los órganos superiores, ¿cómo se crean? Lo vimos en el del gobierno, por real decreto del presidente del gobierno. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el presidente del gobierno es elegido por el Congreso de los Diputados, artículo 99 de la Constitución, y una vez es elegido, antes de que el rey nombre a los ministros, antes de proponer a los ministros por el presidente del gobierno al rey, lo que hace es crear cuántos ministerios va a haber y cuántas secretarías de Estado va a haber colgando de esos ministerios. ¿Vale? Entonces, ambos dos, ministerios y secretarías de Estado, se crean por real decreto del presidente del gobierno antes de nombrar a ningún titular y antes de hacer nada. Digamos, es como lo primero que hace el presidente del gobierno, ¿vale? Para que os quedéis con la idea. Sin embargo, los órganos directivos se van a crear ahora ya sí por el real decreto del Consejo de Ministros a iniciativa del ministro titular, ¿vale? El interesado, si esto es el Ministerio de Hacienda, pues a iniciativa de la ministra de Hacienda y a propuesta, nos dice la ley del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que es como se llamaba en el momento en el que se dictó la ley 40/2015, ¿vale? Del que tenga competencias en este ámbito. Ya sabéis que los exámenes de tipo test, como los nombres de los ministerios pueden cambiar, no se la juegan y ponen el que no viene en la ley. Entonces, si la ley viene Hacienda y Administraciones Públicas, nos podemos quedar con eso, porque es el que nos van a poner, ¿vale? A preguntar. Vale, muy bien. Ahora, nos queda por ver cómo se nombran a sus titulares. Vale, pues el nombramiento de los titulares, ministro, muy fácil, Constitución, artículo 101, el rey a propuesta del presidente, ¿vale? Aquí vamos a hacer una división, vamos a ponerlo cada uno en un color distinto. Estos de aquí, es decir, el lado izquierdo, es el sentido que tiene, van a ser nombrados por real decreto del Consejo de Ministros, ¿vale? Pero a propuesta bien del ministro del que dependan o del presidente del gobierno. ¿Por qué?
porque presidencia del gobierno va a tener también o va a poder tener órganos de Secretaría de Estado, Secretaría General, directores generales, ¿vale? ¿Qué ocurre, sin embargo, con el lado de la derecha? Que sería igual, Real Decreto del Consejo de Ministros, pero única y exclusivamente a propuesta del ministro del que dependan. En este caso, por ejemplo, de Hacienda. ¿Por qué no del presidente del gobierno? Porque presidencia del gobierno no tiene ni subsecretaría ni secretaría general técnica. ¿Por qué utiliza las del Ministerio de la Presidencia? Por lo tanto, aquí no cabe la posibilidad de que sea propuesta del presidente del gobierno. Entonces, como veis, esto que vemos ahí en la ley 40, que nos suena a veces a chino y dice, joder, parece que va a pillar, todo tiene un sentido. Entonces, de esta manera explicado, creo que queda mucho más claro para que lo memoricéis y os quedéis con ello. ¿De acuerdo? Bueno, el único que tiene una dependencia clara es secretario general técnico del subsecretario, así como el secretario de Estado del ministro y el subsecretario del ministro, ¿vale? Pero el secretario general, como habéis visto, por ejemplo, puede depender del secretario de Estado, del ministro, de presidencia del gobierno, el director general igual y el subdirector general igual, del director general, de un de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, ¿vale? Entonces tampoco he puesto líneas al respecto por eso, para no llenar todo de garabatos. Vale. ¿Y cómo se nombra el subdirector general? Bueno, el subdirector general es la cúspide de las RPTs, de las relaciones de puesto de trabajo, que no sé si habéis visto alguna. Lo podéis buscar, RPT Ministerio de Hacienda, por ejemplo, y vais a ver que los subdirectores generales son el máximo dentro de la carrera funcionarial, ¿vale? Es decir, para que estés dentro de del servicio activo, ¿vale? Como funcionario del subgrupo A1. Es nombrado por libre designación, por supuesto, no por concurso, y por resolución del órgano del que dependa, el subsecretario, el secretario general, el secretario de Estado, el ministro, del órgano que dependa, ¿vale? Por una resolución. ¿De acuerdo? Todos estos de aquí arriba, que son altos cargos, para desempeñar sus puestos, si son funcionarios de carrera, van a tener que estar en servicios especiales, ¿vale? La carrera funcionarial termina en el nivel 30 y termina con el rango de subdirector general, ¿vale? Y ahora vamos a hacer una asimilación a los órganos periféricos. ¿Qué órganos periféricos tenemos? Pues las delegaciones del gobierno, ¿de acuerdo? Subdelegaciones del gobierno y, vamos a hacer así y así, directores insulares o direcciones insulares, ¿vale? Delegado del gobierno se asimila al rango del subsecretario y por lo tanto es alto cargo. Subdelegado del gobierno se asimila, tiene el mismo rango que un subdirector general y por tanto no es alto cargo. ¿De acuerdo? Fundamental, delegado del gobierno es nombrado por el presidente del gobierno, perdón, por Real Decreto del Consejo de Ministros, pero como dependen del presidente del gobierno, tiene esa dependencia, es a propuesta del presidente del gobierno. Como son órganos políticos, ¿de acuerdo? No es necesario que sean nombrados dentro de funcionarios de la UNO. Sin embargo, subdelegados del gobierno y directores insulares hay que equipararlos al subdelegado del gobierno y se nombran también por resolución, en este caso, del órgano del que dependen, que siempre es el delegado del gobierno. ¿Vale? Que siempre el órgano del cual dependen. Bueno, las delegaciones del gobierno, ya sabéis que va a haber una en cada una de las comunidades autónomas, así como una en Ceuta y una en Melilla, o sea, 19 en total. Van a tener una subdelegación del gobierno, ¿de acuerdo? Salvo aquellas que sean uniprovinciales, salvo que haya razones históricas, económicas, tal, que exijan, como por ejemplo en Madrid, que además hay una subdelegación del gobierno por el nivel de gestión que va a haber. Direcciones insulares, reglamentariamente en aquellas islas que se establezcan, ¿vale? Es decir, las subdelegaciones del gobierno, las delegaciones van a estar en la sede de la comunidad autónoma, ¿no? Y las subdelegaciones del gobierno en la provincia, en la capital de provincia, y las direcciones insulares puede que existan
de forma reglamentaria en aquellas otras islas que se cree necesario, ¿vale? Las delegaciones del gobierno, interesante, están divididas en servicios integrados y servicios no integrados. Los servicios integrados son aquellos que dependen de la delegación del gobierno, es decir, están integrados dentro de ella y simplemente siguen instrucciones del del ministerio con competencias en la materia. Sin embargo, los servicios no integrados, la delegación del gobierno lo único que puede hacer es ayudar o coordinar, pero dependen 100% del ministerio con competencias en la materia. Entonces, dentro de las delegaciones del gobierno, aparte de las subdelegaciones o las direcciones insulares, vamos a tener la Secretaría General, que es la que va a ser encargada, bueno, al final de llevar a cabo las labores administrativas de la delegación del gobierno. Y también vamos a tener como órganos de asistencia jurídica y de asistencia económica, presupuestaria y de intervención, Abogacía del Estado, Servicios Jurídicos del Estado y intervención delegada en la delegación del gobierno. ¿De acuerdo? Acordaros que la delegación del gobierno y el delegado del gobierno radica y viene de la propia Constitución, ¿vale? Es decir, en la propia Constitución es donde se nombra la figura del delegado del gobierno, que es nombrado por el rey. Uy, perdón. Que va a hacer las funciones que constitucionalmente se le atribuyan, aparte de lo de los servicios integrados y los servicios no integrados. ¿De acuerdo? La última cosa que quería ver con vosotros, que también me parece fundamental, es que la subdelegación del gobierno, o sea, ¿quién va a suplir al delegado del gobierno? Que va a ser, en primer lugar, el subdelegado del gobierno en quien lo delegue. Segundo caso, el subdelegado del gobierno en el que esté la sede de la delegación del gobierno. Y en tercer lugar, en el caso de que no haya subdelegación del gobierno porque sea uniprovincial y no exista la subdelegación, va a ser el secretario o secretaria general, titular de la Secretaría General. ¿De acuerdo? Este es el orden. Primero, en quien delegue el delegado de gobierno. Segundo, es que parece que sería al revés, entonces nos lía mucho con esto. Pareciera que en primer lugar sería el subdelegado del gobierno donde resida la sede de la delegación del gobierno, pero no. Primero es en quien delegue el delegado del gobierno. Imaginaros en Castilla y León, en vez de ser, por ejemplo, el subdelegado del gobierno de Valladolid, puede delegarlo en el de Segovia o en el de Zamora o en el de León, y que sea ese primero. Y si no, el de Valladolid, y si no, en el caso de que no hubiera subdelegación del gobierno, como puede ser en La Rioja, pues sería el secretario general. ¿De acuerdo? Vale, y por otra parte, vamos a ver dónde están las sedes de las delegaciones del gobierno. Bueno, pues la sede de la delegación del gobierno, primero, y esto también es muy preguntable porque la ley nos lo pone al revés, primero es donde establezca el Estatuto de Autonomía de la comunidad autónoma. Si no dice nada, donde diga el Consejo de Ministros, y si el Consejo de Ministros no ha dicho nada, es donde tenga la sede el órgano de gobierno de la comunidad autónoma. ¿De acuerdo? Pues nada, hasta aquí el tema relativo a órganos centrales y periféricos de la AGE. Un tema súper preguntable en tipo test de cualquier oposición y que al final lía bastante porque son muchos datos, muchos nombres, cosas que a lo mejor no entendemos si no estamos dentro de la administración. Entonces, este pequeño esquema creo que os va a venir súper bien para aclararos de cara al tipo test.